La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi y la Municipalidad de La Baulalle organizan un ciclo de entrevistas con escritores locales y regionales para conocer su obra y también su vida. Hoy, María del Carmen Sánchez. Hoy rodeado de libros aquí en esta mesa, ya podría decirse de trabajo, cada vez más poblada. Eso indica que vamos a iniciar una conversación con una persona que, además de ser muy querida, es una amiga, ha escrito mucho en su vida. Mari Sánchez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, así como un poco emocionada y bueno, y agradecida de que me hayan convocado. Vamos a conversar un poco de todo. Dale. Vamos a empezar presentando, una vez más, para vos, pero para mí y para seguramente mucha gente, ver todo esto junto, bueno, no sé si es una sorpresa, pero sí uno asocia a lo mejor a una persona, a una escritora con un libro, ese que le gustó o ese que fue a la presentación. Sí, es verdad. En mi caso, por ejemplo, tenía más ideas de esta trilogía que ya vamos a hablar, la del Junco Azul, que es tan atractiva. Sabía de otros, pero me encontré con estos dos, que la verdad desconocía su existencia. Contanos un poquito qué es Universo, Cuentos y Relatos, aunque ya el nombre dice bastante, ¿no? Y Don de Gente. Sí. Bueno, en realidad justamente esos que tenés en la mano fueron los primeros con los que me atreví a comenzar a publicar, porque por escribir uno escribe mucho, pero para darle forma de libro se requiere un tiempo, una decisión y bueno, y Don de Gente, yo trato siempre a mí me gusta unir las palabras o separarlas. Don de Gente lo quise unir y Universo lo separé. Universo, como un universo diverso, digamos así. Y Don de Gente nace en el tiempo justo cuando mis 3 hijos se habían ido a Europa, y cuando despedí al último que se fue y volví y me encontré con la tacita que había dejado sobre la mesa, dije, lo que siempre le decía, que cuando quisieran, alguna vez que yo no estuviera, que buscaran en una carpeta verde, le decía yo todo lo que había escrito. Y dije, no, tengo que empezar a juntarle cosas por las dudas. Y así empezó Don de Gente. Sí. Y termina, qué curioso, sí. Me has hecho notar algo, sí. Termina con los nombres. Termina con los nombres de ellos tus 3. hijos, ¿no? Sí. Bueno, casi como un cierre. Sí, porque esto es año 2004. En 2004 empezás tu carrera, digamos, de escritora. Sí, podría decirse. Podría decirse. Claro que sí. Sí. Y yo quiero destacar una cosa, que en todos mis libros, en realidad, nacen Don de Gente en el tiempo que te digo, y también ese día que decidí que tenía que pasar, que era un día de mucho viento, yo llamé a Adriana Espósito, que recién la estaba reconociendo porque empezó a trabajar en el colegio donde yo estaba trabajando, en el Instituto San José, y la llamo por teléfono y le digo, quiero ver si puedo hacer un libro y me gustaría si te animás a hacer el dibujo de la tapa. Y ella vino ese día y pasamos toda una tarde leyendo los cuentos que yo quería agrupar. Y en ese agrupar libros nace ese diseño que ella hizo de tapa, y a partir de ahí siempre ha sido mi ilustradora en los libros. Ahí empezó una relación y una sociedad, podría decirse, ¿no? Porque cada vez que presentaste un libro, sí. Como, bueno, basta ver la cantidad de ilustraciones que están en la tapa, pero también adentro. Sí, Unos sí. son más, tienen visuales, más trabajo de ellos que ellas, son más visuales que ellos. Sí. Pero, ¿es algo que empezó o vos
siempre, digamos, empezó y terminó, no, porque vos tenés la idea siempre de que tus textos, digamos, hablan, muestran, dicen. Yo tengo esta idea. Hay libros como por ejemplo la trilogía del Junco Azul que lo pensé pensando en el hecho de que digamos que por ahí puede ser para varias franjas etarias, por eso lo pensé con más ilustraciones, porque pensé, si sos más pequeño, por ahí te hablan los dibujos. Sí. Si sos adulto o más lector y podés empezar a inferir o a rescatar qué es lo que tienen adentro, ese lenguaje que parece breve, no necesita tanto dibujo. Y yo fui en esa trilogía, lo que traté, en el primero, como habla de los ciclos de la vida en realidad, entonces dije, el primero, cuando uno nace, tiene muy poco para decir y mucho para relacionarse, y también tiene que ver con los colores. Yo quería que fuera blanca la tapa y que hablara, entonces tenía muchos dibujos y poco texto. En el segundo, que es cuando uno crece y tiene más el coraje de hacer otras cosas y de arriesgarse, le pedí que fuese con naranja porque tiene que ver con la creatividad, con muchas cosas, y ya no tenía tantos dibujos. Y en el tercero, que es un poco cuando uno descubre su finalidad, porque no lo quería hacer morir al Junco, sino ahí ya no necesitaba tantos dibujos y sí más texto. Y después al final de esos libros tienen muchas preguntas porque es una forma de alargarle al lector otra mirada, otro final, otros por qué. Bueno, exacto. Eso. Sí, sí, muy simbólico, sí. Muy, ¿cómo decir? Apuesta mucho a esta conversación, más allá que están las preguntas, pero tengo entendido que el Junco Azul, este personaje, ha viajado y sigue participando en las aulas, está por allí, lo utilizan, lo han leído. ¿Qué experiencias, qué repercusión ha tenido, qué repercusiones ha tenido para vos esta trilogía? Esta trilogía, cuando parece que ya no se mueve, aparecen cosas importantes. Y por ejemplo, en Río Cuarto, en el Colegio Santa Eufrasia, lo usan en la materia de filosofía para el primario y en primer año. Ellos tienen una filosofía incorporada dentro de su currícula, ¿no? Y me han convocado varias veces para hablar con los alumnos y, bueno, qué sé yo, con los estudiantes, pero tiene que ver con cosas que yo a veces ni me la espero, es la verdad, que vienen así traídas y me pasó, por ejemplo, con Universo, que salió en el 2006 y que, bueno, es un libro sencillo, bueno, lleno también de un montón de cosas, pero que cuando ya pensé que nadie se acordaba de Universo, bueno, me aparece un día Cristina Chiama, precisamente, que lo había releído y que encuentra un cuento que se lo manda a una persona de Mallorca, y esa persona me escribe a mí valorando de alguna manera el relato que yo hice de una vivencia, de lo que yo vi, de lo que yo sentí, y que lo transformé en relato, y que incluso tiene que aparece allí en Universo relato de Mallorca, ambientado en Mallorca. Se llama Semblanza. Es como que cuando en un momento dado que viajé para ver a mis hijos, ver a Mallorca me hizo escribir eso, no pude dejar de hacerlo, fue como bueno, una semblanza del lugar, y lo incorporé a ese libro, y bueno, pasaron muchos años, recién el año pasado esa persona me escribe. Sí, los tiempos los libros caminan solos, sí. Es una cosa muy increíble. Los tiempos del arte o de la recepción, y más en los tiempos actuales, donde uno puede consultar, ver cuando quiere, desde donde quiera. Es verdad, bueno, son así, difíciles de descifrar, difíciles de entender. Con respecto a lo del Junco Azul, lo hemos hablado también, e incluso es una opinión que fue muchas veces expresada. Es cierto, la literatura pensada como infantil en un principio, ya sea por el dibujo de tapa o por un título, suele ser bastante engañosa y sorpresiva.
para uno mismo como lector. ¿Cuántas veces uno ha empezado su camino lector, tal vez con El Principito, o con Mafalda, sí, o con estos personajes de historieta que los tenés asociados a tu vida de pequeño, pero después, cuando creces y te los volvés a encontrar, a lo mejor volviste a tu casa materna, o los encontrás en un colegio, en una librería, vos decís, pero esto que está no diciendo, sí, esto claro, es mucho más profundo de lo que yo creía. Y el Junco Azul tiene de eso también, ¿no? Sí, tiene... yo cuando lo escribí, lo pensé, en realidad no lo pensé para niños. Después se fue como, no sé, se fue decantando así, pero yo lo pensé porque tiene que ver eso con no discriminar. ¿Qué importa si es azul? A ver, es azul porque él es él, no importa cómo ni por qué. Porque en el primero que la paloma que lo acompaña en todo su ciclo, le pregunta, ¿qué sos? Porque ninguno es azul. Y tiene que ver con eso, no tiene que ver nada más que con que el junquito, que me pasan cosas divinas, porque he ido muchas veces a los jardines de infantes, y a mí me pasó que fui al jardín de infantes de la Escuela Belgrano, y que cuando entré, la maestra le preguntó, ¿ustedes saben quién es la señora? Sí, es Mari del Tren, así me dijo uno, es la que tiene el junco que yo fui con mi abuelo a verlo al lago. Que tiene el junco azul que lo fui a ver al lago. Gran descripción. Yo me da una emoción claro. que no se puede creer, ¿viste? Porque voy a decir, porque se lo habían, y porque depende a los niños cuando no leen tampoco, por eso el dibujo les llega desde otro lugar. Y fue a ver, porque en el libro dice que Junco Azul se miraba como en un espejo en el agua. Entonces él fue con el abuelo a ver si el junco del lago se miraba en el agua. Y eso es maravilloso, a mi gusto, a mi parecer. ¿Qué te parece? Así que me pasan esas cosas con los libros. Vamos a seguir hablando sí. Sobre otros tipos de textos, porque sí. Tu carrera, digamos, como escritor, este rol tan hermoso que has decidido abrazar desde hace ya un tiempo, pero no mucho tiempo. Recién decía yo, me sorprendía la cantidad de libros en tan poco tiempo, porque son 15 años, un poquito más, que es poco. Sí. Uno ve obras de toda una vida. Sí, sí, sí. Y has ido pasando por diferentes tipos textuales, aunque tenés esta particularidad, Mari, de mezclar verso, prosa, hay sonidos, sí, digamos, hay sí. mucha imagen, movimiento en el mismo junco, si querés. Sí. Vamos a ir a hablar en un ratito nada más, de otras cosas, porque la gente acá puede estar viendo de árboles y geografía, la imagen de una virgen, hay personas que no son de la Boulaye. Bueno, hay mucho. Hay mucho. En Donde Gente, quiero retomar un pedacito nada más, hay un relatito que a mí me da mucha ternura, que lo hice y siempre me sigue gustando y siempre vuelvo. Hay muy breve y que parece como una prosa poética, por así decirlo, que se llama Tacita de Plata. Y que en realidad es como una semblanza de país, de alguna manera, porque lo sentí en un viaje, desde una vivencia, desde algo que al paso, que pareciera que no pasa nada cuando vas por una ruta o a la vera del camino, que encontrás gente a lo mejor con telares y cosas así, y esa tacita de plata que daba vuelta ahí en el medio de la nada me pareció tan simbólica que no pude dejar de tenerlo en cuenta y de ponerlo en ese libro. Donde Gente, Universo, la trilogía del Junco Azul. Sí. Vamos a hablar en un ratito nada más de lo que está de la mesa. Para allá. La mitad para allá sí, de la mesa. Sí, por supuesto. Vamos a avanzar con los libros aquí en Nuestra Literatura, Mari. La verdad que se la pasa muy bien charlando con vos sobre tu trabajo. Uno cuando dice Nuestra Literatura tiene que recepcionar esto como una cosa que va más allá de los límites de la Boulaye y entenderlo como una cuestión zonal, regional. Somos el sur de la provincia, sí. También se mezclan algunos pueblitos de provincias vecinas. Pasa esto, ¿no? Ya sea por la tonada, por las costumbres, por las formas de vivir. Son habitante más, habitante menos, somos todos sí, más o menos parecidos. Sí. Vos venís de varios de todos estos lugares. Digamos, tenés
si se quiere, espíritu de, no sé si viajero, pero de llegar a un lugar, de conocer gente, de registrar historias, casi como fotos que después verdad. Terminan en tus libros. Contanos muy brevemente, para aquellos que no te conocen, aunque te conocen casi todos acá, este recorrido regional tuyo, rápidamente. ¿Desde mi nacimiento? Y fue de Italó, Mira, me yo, contabas. sí, es como que soy sí o sí del sur de Córdoba. Claro. Yo nací en Italó y a los 7 años, mi familia se mudó a Jovita y viví siempre en Jovita. Después, cuando me casé, viví 4 años en Serrano. Y después me radiqué acá en La Bulaye, hace 35 años. Bueno, son 4 localidades. Sí, 4, siempre moviéndome dentro de la línea. Siempre, yo siempre digo, en la llanura, y sin embargo uno tiene... O sea, yo siempre traté de ponerle magia a la vida. Pero no de podría... las pequeñas cosas, ¿viste? De buscarle el lado hermoso. Siempre traté de echar raíces en cada lugar que me tocaba vivir, en cada casa que fui armando, porque de todas maneras, no se podría describirte correctamente si uno no menciona las sierras. No, por y supuesto. Digo porque hay un libro sobre ese tema, porque parte de tu vida también está allá, ¿no? Y sin embargo acá no vemos ninguna montaña. No, a ver, es verdad, un poco eso. Bueno, para explicar este libro, más para que explicar nada, ¿no? ese libro Voces y Senderos. voy a ser breve cómo yo conecté con Villa Yacanto de Calamuchita. Cuando los chicos, cuando falleció el papá de mis hijos, ellos después de un tiempo, cuando fueron mayores, heredaron algo, y yo les dije que en realidad deberíamos cambiar tierra por tierra, que era lo único que tenía de su papá. Y ellos eligieron invertir en las sierras. Lo que no sabía, y Jimena estaba en España, estaba yo con Rodrigo y Gonzalo buscando algún lugar, y Jimena decía, donde vos te pares, mami, es el lugar. Y yo digo, me paré un poco lejos, porque fuimos a parar, y porque claro, era dónde lo sentís, dónde te parece. Bueno, estábamos caminando con los chicos buscando y qué sé yo. Bueno, los chicos ya son grandes. Y nosotros tenemos, por ellos, tienen 2 casitas en Villa Yacanto de Calamuchita. Y bueno, yo cuando empecé a ir entre la construcción, y bueno, siempre soy de relacionarme, y doné. El primer junco azul lo doné a 2 colegios que había. Y una vez me llaman que ellos lo van a poner en escena, el junco. Habían vestido a una nena de junco, a otro de paloma, había todo un despliegue impresionante. A través de ese proceso, un día me llama el intendente y me dice que quiere hacer un libro. Si yo no me animaba. De Yacanto. De Yacanto. Y bueno, entonces primero dije que sí, pero no de historia. Puedo respetar la veracidad de los hechos, pero yo tengo una forma más poética de escribir. A mí me gusta describir el paisaje de gente. No un trabajo periodístico de investigación. Yo quiero, sino... no. O sea, busco, por supuesto que busco, porque todos tenemos un proceso histórico, de la nada nos salimos de un repollo, pero yo quería rescatar ese paisaje de gente tan particular, y que bueno, y así fue como empezó a nacer Voces y Senderos. Voces y Senderos. Es, digamos, esto que estás contando de esta localidad serrana, Yacanto. Sí. Y ya que estamos, ¿no? Hablando de esto de llevar adelante libros que tienen relación con un lugar, con un pueblo, pero desde tu estilo, que no es el estilo historiador, periodístico, de investigación, llegamos a que es toda una novedad. Esto huele a nuevo. Ese es nuevo, huele a nuevo. De pasos, huellas y recorridos. ¿Qué es esto? Bueno, de pasos, huellas y recorridos, nace ahora en este año, y tiene que ver también con un pedido del intendente de Serrano en el marco del centenario que lo van a cumplir, del marco del centenario del pueblo.
Bueno, y ahí le di otra cosa, porque Serrano es un pueblo que tiene muchos libros escritos, tiene libros de historia, tiene libros de anécdotas y todo. Entonces yo le dije, mira, yo puedo escribirte lo que percibo y lo que siento, pero yo voy a hacer un libro que va a ser como un recorrido mágico, digamos así, que también que haya un hilo que va de la mano de la historia, pero yo quería rescatar la gente, los espacios, los lugares que ellos tienen y que hacen de esos 100 años. Bueno, y ahí está ese libro, que también pensé que yo quería hacerle como una especie de íconos de algunos lugares, no de todos, que los fuera recorriendo, y también, bueno, fue un proceso donde también solicité las ilustraciones de Adriana, y yo quiero destacar esto, porque me gusta que mis libros estén ilustrados. En realidad, yo pienso que cada obra se enriquece con las manos de todos los que vuelcan sus saberes o sus sentires en las cosas, porque no es cierto cuando uno dice que el libro o cualquier objeto es solo de uno, parte de uno y de una iniciativa, pero se enriquece con esa, porque cada uno le va a volcar lo mejor de sí o su interpretación, y yo siempre valoro mucho a todas las personas que uno convoca y que dan lo mejor de sí en lo que ponen del libro. Y a mí me pasa también que estoy trabajando mucho con la edición y diagramación, o digamos así, maquetado de los libros, con un diseñador gráfico de Barcelona que es muy amigo de mis hijos, y que en realidad él es argentino, es nativo de Carlos Paz, pero hace muchos años que está trabajando en Barcelona. Y una vez empezamos como así, ay Mari, yo quiero estar en tu proyecto, una vez que había ido, que empezamos así, y a mí ahora se me hace muy difícil, porque él trabaja por nuestro cambio por la moneda, es como que no podés pagarle a él lo que debería ganar, y entonces a veces, bueno, no le puedo pedir ayuda. Pero en estos últimos libros él estuvo de acuerdo con participar de esto, y en el último de todo, que yo creí que ya no lo iba a poder hacer con él, me dijo que quería participar del proyecto y que iba a poner, yo sé que perdió plata, pero él me dijo que bueno, que le iba a preguntar a un diagramador de acá cuánto cobraría y que lo iba a cobrar en pesos. Y eso es maravilloso, porque eso habla de esa, no sé si todos lo valorarán, pero el libro adquiere otro espíritu cuando está esa fuerza de toda la gente que quiere hacer algo lindo. Sí, desde ya esa energía está, pero también está el talento, el conocimiento. Realmente son libros muy atractivos visualmente, visuales. Y después uno cuando los abre, los recorre, además de lo que dicen, porque ¿no? Está es también clave lo que dicen y cómo está presentado, y brillante. Todo, y lo que yo trato siempre en los libros y cuando pido al diagramador y esas cosas, todo tiene un porqué. Yo, o sea, no tiro al azar, hacer un dibujo y después veo dónde lo pongo. No, yo quiero que si hay una línea que tenga que ver con si quiero que marque un camino, quiero que esté en un lugar y quiero, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? Porque esos simbolismos... Claro, todo comunica. Todo comunica. Absolutamente, sí. Y entonces está el que va a encontrar, va a hacer volar la imaginación desde el escrito, y está el que va a decir, ¿qué será eso? ¿Será una serpentina? ¿Será un camino? ¿Qué será? ¿Será nada? ¿La cola de un barrilete? A ver, entonces creo que eso le da como un valor agregado. Sí, y es tu estilo. Es mi estilo. Es mi estilo. Yo no puedo, a esta altura no salgo más del estilo. Pero argumento el porqué. Entiendo. Hemos hecho un recorrido. Yo quería cerrar esta parte, digamos, de la conversación para después meternos en otro tema y ya cerrar esta entrevista hermosa por todo lo que estás contando.
Mari. La gente, mucha gente acá en La Baulalle, los jóvenes y gente que no es tan joven, pero yo siempre pienso por el colegio, te asocia mucho con la geografía local, porque sí, por el parque autóctono, por todo lo sí. demás. Vos ahí pudiste en este libro, digamos, reunir, si se quiere, ¿no? Un poco no sé si tu vida, pero sí grandes pasiones que conforman tu vida. Sí. Bueno, contanos brevemente de qué se trata este libro de Árboles y Geografías. De Árboles y Geografías, bueno, yo siempre estoy escribiendo cuentos tratando de personificar los árboles, sobre todo los árboles que están en el parque, como una manera de darle también ese conocimiento, decir, bueno, a ver, ese árbol de dónde es, pero además qué puede contar, poniéndolo en la geografía del lugar al que pertenece y de dónde proviene, y qué le pasa alrededor, qué faunas hay, qué acontece. Bueno, yo me los imagino, trato de imaginármelos y que hablen ellos, los árboles. ¿Y qué quise hacer cuando en el 2017, cuando el parque cumplió 10 años, bueno, yo empecé antes, yo quise cerrar ahí los 10 años con 10 cuentos de árboles autóctonos como un homenaje, y porque, bueno, yo puse ahí en el epílogo lo que significa el 10, y entonces, de alguna manera homenajear al parque y generar un recurso para el parque. Entonces yo le hice frente a la impresión del libro y el 50% lo doné para sostenerlo al parque. Los libros que se vendían, el 50% era porque siempre se necesitan cosas para el parque, pero sobre todas las cosas, y es eso también, poder decir en un libro lo que para mí significan los árboles y lo que significa, de alguna manera, fundar humildemente, porque no soy sola, siempre voy acompañada de un montón de gente y de manos y de gente que sabe y que se incorpora con pasión. Y bueno, es un libro que yo quiero mucho y que también lo maquetó este chico de Barcelona y que también le encantó. Y yo les cuento que estos libros también viajan por otros lugares, porque mis hijos son como los que van regalando el libro. Y entonces me pasó que me escribió una señora de Mendoza por uno de los libros y yo no sabía cómo lo había logrado tener, y lo había regalado uno de mis hijos en España, pero era de Mendoza la persona, ¿viste? Lo que habíamos hablado, esto de que viajan a La Baulalle, están a saber dónde, y le pasó claro, lo mismo, ¿viste? Con Mallorca, sí, digamos, claro, para este lado. Porque viste cómo. Sí, es así. 2 palabras y cerramos este eje, digamos, como digo yo, sobre la Virgen del Carmen, una historia breve. Sí, bueno. También, yo siempre quería saber el origen, o sea, casi todos los españoles se llaman María del Carmen, vamos por ahí. Y mi nombre me lo eligió mi papá, yo soy la mayor, somos 3 hermanas y yo soy la mayor, y mi mamá elegía si era varón, y bueno, mi papá dijo se llama María del Carmen. Y siempre estuve pendiente con ese Carmen, de dónde era, y también en uno de los viajes, un poco como que justo me tocó el 16 de julio estar presente en toda la festividad que hacen en las islas, en las Baleares sobre todo, porque la Virgen del Carmen es la protectora de los pescadores y es emocionante lo que acontece. Y bueno, entonces fui profundizando, bueno, supe de ahí que nunca me había fijado que venía en realidad del Monte Carmel, que tiene que ver con Israel, fíjate vos. Y también preguntar por qué en Andalucía le llaman cármenes a los jardines. Bueno, también tiene que ver un porqué de aquel Monte Carmel, por el verde que tiene, todas esas cosas. Y lo decidí escribir en el año 2016, cuando el Colegio San José cumplía los 100 años y que la Virgen del Carmen en realidad es la que está en la capilla que
está sí, como... sí, un no sé patrono, cómo, sí, como la patrona, ahí, digamos así. claro. Y me parecía también, quise hacerlo... Era una buena oportunidad para... Y porque también quise, yo eso. pensaba qué le podía regalar, porque en realidad yo es un colegio que le tengo mucho cariño y que no me alcanza la vida para agradecerle, porque trabajé ahí, porque mis hijos fueron a ese colegio. Primero fue Jimena, después cuando se hizo mixto fueron los varones también. Y también dije, voy a hacer una tirada y lo que se venda, una parte va a ser para que el colegio compre algo que quede de recuerdo. No me acuerdo qué compraron, pero yo fui dándole a lo que se vendía, lo dejé ahí y se hizo. Y también lo hice breve porque yo quería, si alguna maestra quería usarlo, para que no se perdiera eso, porque en los tiempos que iba Jimena al colegio y que yo estaba dando clase o estaba colaborando, todos los días los del primario rezaban una oración breve de la Virgen al entrar. Y yo digo, bueno, por si quieren contarlo, si quieren recordarlo para los más chicos, porque yo digo, uno va por la vida tomando como natural cosas que tienen un origen, un porqué, una razón de ser. Bueno, por eso está ese libro chiquitito y por eso es breve. Y también me pasó una cosa, y esto es lo último que les cuento. Cuando fui a Barcelona, estábamos esperando a la Virgen del Carmen, que hace todo el recorrido en la Barceloneta, sale con los barcos, van bendiciendo los barcos de los pescadores, y yo los tenía para vender. Y Gonzalo me decía, mamá, yo no voy a decir que soy pariente tuyo. Y entonces, bueno, yo les ofrecía a muchos que estaban ahí esperando, que no habían subido a los barcos, si les interesaba. Así que bueno, algunos los vendía ahí en la Barceloneta. Un muy buen lugar para hacerlo, bueno, muy ocurrente. Unos me decían, no, mira. Protectora. Una me decía, mira, yo también me llamo Carmen y sé mejor que tú la historia. Bueno, está bien. No vengo a discutir, vengo a vender. Está bien. Pero bueno, en realidad tenía un objetivo, juntar un poquito de dinero para hacerle un regalo al colegio. Qué bueno. Toda la obra de Mari, realmente muy interesante, muy variada, por cierto, y la hemos recorrido todos en esta conversación. Vamos a charlar un ratito más sobre otra cosa. Estamos aquí en la biblioteca, nuestra literatura, Mari Sánchez, qué importante resulta, ¿no? Poder tener, al menos para todos los que estamos trabajando acá, no somos solamente nosotros dos, se hace mucho para que todo esto pueda circular como un mensaje más dentro de sí, es verdad, toda la agenda, ¿no? Que todos los días tenemos a nivel local, provincial, nacional, con todos estos temas que están pasando. Pero, digo, estamos en una biblioteca conversando, parece que el tiempo está allá afuera con sus problemas, con sus cosas. Y cuando hablamos de la biblioteca, esta biblioteca especialmente, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdos? ¿Qué vínculos? Bueno, yo te voy a decir, ya como les dije, yo vine acá ya adulta a vivir a la Huilaye y lo primero que hice fue asociarme a la biblioteca. Era un tiempo donde me era muy útil porque tenía los hijos chicos y porque necesitaba libros. Yo siempre leí mucho y necesitaba seguir con la lectura y por ahí no tenía tantas posibilidades de adquirirlos o de tenerlos. Por otro lado, yo siempre sentí que las bibliotecas son como recintos donde hay muchas voces que bueno, porque en realidad es eso, son las voces de todos los libros y tienen como algo, no sé, tienen como una energía las bibliotecas muy especial. En estas últimas etapas de mi vida no vengo tan seguido a buscar libros porque yo tengo mi propia biblioteca y nosotros con mis hijos tenemos ese vínculo que nos regalamos muchos libros y a veces como que tengo mucho para leer. Pero sí tuve la suerte de estar participando en estos lugares cuando contigo, que hemos hecho esas charlas o no sé cómo decir, talleres de literatura que son tan importantes y es el lugar ideal, no puede ser otro. En otros tiempos también he venido con mi nieta a buscar allá en el rincón de los niños muchísimas veces.
no podría no... O sea, es uno de los lugares más importantes y un pueblo o una ciudad que se precie debe tener una biblioteca y esta es un lujo. Esta es un lujo. Hablábamos con otras mujeres, otras personas, pero otras mujeres también, sí, que pasaron ahí, que estuvieron sentadas en ese sillón, con Graciela, con Cristina, sobre literatura. Y así cerramos esta entrevista, esta charla. Sí. Y sabiendo, como te conozco, de tu vínculo con España, de tu vínculo con el Quijote, de ese libro extraordinario que creó Cervantes, me gustaría cerrar esta charla específicamente hablando de esa obra. Lo que quieras, como para arrancar. Sí, bueno, yo quisiera decir que sí, que yo El Quijote para mí es el libro de los libros y que sobre todo tengo como un vínculo, no sé cómo, con el personaje. Y bueno, como casi todos, yo empecé a leer el Quijote, lo empecé a leer en el secundario, allá lejos y hace tiempo. Tuve la suerte de tener un profesor de literatura increíble que nos hizo visualizar cosas que por ahí no podíamos ni entenderlas. Y que lo retomé después, ya más adulta, con otra mirada mundo mucho más amplia. Y bueno, ¿qué me impactó del Quijote? Si te tengo que decir, primero el personaje, que es como el antihéroe, viste, que está lleno de virtudes y lleno de defectos. Y a mí me pareció apasionante eso. Después también, que eso también me lo había hecho notar el profesor aquel, que era el padre Cuaranta, el sacerdote del pueblo. En ese tiempo no conseguían profesores, y bueno, pero él tenía esa cosa y nos había hecho notar, que yo en ese momento no lo entendí después de grande, la maestría con que maneja Cervantes la lengua, el lenguaje y la ironía. Entonces es como que uno lo va buscando permanentemente, ¿no? Un gran fingidor, pero Cervantes, sí, un gran fingidor el narrador, un gran fingidor el personaje, porque el Quijote siempre lo primero que se dice, y a veces mal vendido o mal reseñado, sí, que es un personaje que se volvió loco de tanto leer novelas de caballería. Entonces eso parece ser como, viste, sí, la descripción final de todo, y no está diciendo nada. Porque están cayendo, uno tampoco es quien para decirlo, pero bueno, caen justamente en la trampa. Que es lo que quiere. Exactamente. Él finge la locura, que es algo muy complejo de lograr. Sí. Finge la locura y a partir de ahí, pero enfrenta la locura con la cordura y la funde de tal manera que nos permite a nosotros tener una mirada mucho más abierta del mundo, o sea, mirar desde la locura al mundo. Nosotros, que nos creemos que estamos cuerdos, fíjate que los enfrenta la locura con la cordura, y en realidad, no sé, decía alguien que analizó a la obra de Cervantes un poco que lo que caracterizaba era ponerle ficción a la realidad para que fuera realmente vivible, porque la realidad dura y cruda en nuestra vida a veces no nos deja vivir completamente, pero si uno le pone un poco de ficción, un poco de magia, un poco de fantasía, la vivimos igual plenamente, pero con una mirada diferente. Bueno, eso es lo que yo miro del Quijote. Y el Quijote, el personaje, tiene esas cosas. O sea, él es como que vive en un mundo de ficción como si fuera realidad. Entonces, bueno, algunos dicen, no estaba loco, estaba jugando. Bueno, no importa si jugaba o estaba loco, pero que fue fantástico todo lo que va dejando y lo que uno va descubriendo, y por alguna razón permanece en el tiempo, claro, y actual, porque si vos vas a mirar, en realidad... Y otra vez España aportando al mundo de las letras obras atemporales desde ya, sí. Pero qué caso curioso el de España. Uno lo piensa en el teatro, lo piensa en la poesía, en la novela, sin más lejos, ¿no? Sí. En la novela picaresca, en la pastoril. Es decir, es un país que
ha aportado tanto, y Cervantes, él solo, ¿no? Ha revolucionado la cuestión del tipo de narrador, ha reunido todos los textos y géneros que circulaban antes del Quijote y los que circularon después, y están todos volcados allí. Es maravilloso. Y él, yo creo que es como hace como todo es una búsqueda de la libertad. Y yo digo que quizás era porque su autor estuvo tanto preso en Argel, en España, que él supo lo que era no gozar de la libertad. Y le dio como la búsqueda también de la belleza, de la justicia. No sé, a mí me parece tan increíble. Pobre, a veces el personaje, que también lo hacía con esa ironía Cervantes, ¿no? Que a veces estaba haciendo una obra que era buenísima, lo hacía un desastre a ese pobre persona que él quería ayudar. Pero bueno, viste, cuando recién él se lanza como caballero andante, cuando encuentra a un joven atado que su amo le estaba pegando y lo estaba castigando porque no cuidaba las ovejas, y él hizo todo y creyó que lo había solucionado, y el otro cuando se fue lo remolió a palos otra vez. Era como le quiso hacer un bien, se fue convencido de que estaba bien, y el otro, bueno, pero tiene que ver con que la sociedad que lo rodeaba, el mundo que lo rodeaba, era mucho más malo, más hipócrita que lo que él podía llegar a visualizar, ¿no? Una obra realista en un tiempo donde no se hablaba de realismo. Vendrá muchos años después, varios siglos después. Y Mari, hay un autor que dice que es realismo existencial. Dice uno que no me acuerdo el nombre, porque yo siempre estoy leyendo cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Sí. Bueno, el Quijote merece un conversatorio, en algún momento algo se hará, como tantas otras obras. Mari, nosotros queremos, digo nosotros porque es la biblioteca, porque es la municipalidad, porque es un grupo mancomunado de trabajo, tratando de mostrar todo lo que se hace en nuestra ciudad en diferentes expresiones. Nosotros hablamos de libros, estamos en una biblioteca. Y ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a vos, a los chicos a la municipalidad, y bueno, y por haberse tomado el tiempo de dejarme hablar, porque en realidad a veces uno, qué sé yo, no quiere andar publicando todo lo que hace, pero una cosita final quiero decir, que solo tiene sentido esto si lo puedo compartir. Si me lo guardo, no. Entonces, si yo puedo compartir, y ustedes son mi puente, mi camino para que yo lo pueda compartir con la gente que quiero mucho. Muchas gracias.